Y oraciones, trompetas y oraciones. Estamos realmente entrando a el estudio del séptimo sello del libro de Apocalipsis. Hemos visto que en los primeros 6 sellos del Apocalipsis, descritos en el capítulo 6, manifiestan la apertura de una época climática de juicio que terminará con el día del Señor o el día de la ira. Son los términos teológicos usados en la Biblia. Durante este tiempo de derramamiento de juicio sobre este mundo, el Señor va a recuperar este planeta en un holocausto final de muerte y destrucción sin paralelo jamás en la historia humana. Los primeros 5 sellos que ya estudiamos, que fueron la paz falsa, las guerras, las pestes, la venganza de los santos, pidiendo, ¿verdad?, que Dios derrame ya su ira sobre el mundo y que termine todo, describieron los juicios preliminares que van a llegar a la culminación con el 6º sello que ya estudiamos también y con las copas de la ira de Dios. El 6º sello inició el día de la ira de Dios, como ya lo pudimos estudiar, y vimos que cuando el anticristo comience la persecución, va a haber miles de personas muertas por causa de su testimonio y por causa de la fidelidad a Cristo. La gran tribulación va a ser acortada, tal vez dure un año y medio, la Biblia no lo dice, simplemente va a ser acortada, y en ese momento, cuando el arrebatamiento surja y seamos sacados con la fuerza del Espíritu de Dios hacia el cielo para recibir a Cristo en el aire, en ese mismo momento comienza a ser derramada la ira sobre este planeta Tierra. Cuando el Cordero abra el 7º sello, que es el que vamos a estudiar en esta noche, los juicios van a comenzar a intensificarse dramáticamente. Este último sello que estamos estudiando en esta noche contiene también las 7 trompetas y las copas de ira. Ya vimos, para recordar, que antiguamente los pergaminos se enrollaban de esta manera, y entonces en el capítulo 5 que ya estudiamos, el Padre tenía un librito, ¿verdad?, un pergamino sellado con 7 sellos. Los sellos antiguamente se ponían con cera y se les ponía el anillo del rey para establecer su autenticidad. El Padre comienza a decir quién es digno de abrir estos 7 sellos, o sea, la persona en el universo que le quitara al Padre este pergamino con estos 7 sellos y que abriera los 7 sellos, sería la persona que tendría el derecho judicial, legal, de juzgar al mundo. Y Cristo lo dijo cuando Él vino en su primera venida: yo no he venido a condenar al mundo, pero el Padre me ha entregado el juicio, y la próxima vez que yo venga a este mundo, ya no vendré a morir en una cruz, vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. Vimos que nadie en el universo pudo tomar el libro de la mano del Padre, más que el Cordero de Dios, en la raíz del linaje de David, aquel que está sentado junto al Padre en el trono. Entonces el Padre le entrega al Hijo el rollo con los 7 sellos, y comienza Cristo a quitar el primer sello, la paz falsa, la muerte, las guerras, y comienza a abrir todo, y en este 7º sello queda abierto totalmente el pergamino o el librito. Entonces, en el 7º sello están contenidas las 7 trompetas y las 7 copas de la ira que culminarán la ira de Dios. Ahora bien, esta 7ª trompeta no contiene ningún juicio. Dice el versículo 8, versículo 1, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Vamos a ver más adelante que aquí no hay ningún juicio más que un silencio sepulcral. En este momento vamos a continuación a ver la razón. Vean ustedes en Apocalipsis 10, versículo 7, esta 7ª trompeta de la misma forma anunciada, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, o sea, el 7º ángel
cuando comience a tocar la trompeta, o sea, la última trompeta que se vaya a tocar, el misterio de Dios terminará o se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. O sea que cuando culmine la ira de Dios, veamos a continuación Apocalipsis 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta, o sea, la que acabamos de leer, que va a culminar el misterio de Dios, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En la séptima trompeta, los reinos del mundo comienzan a ser o a estar bajo el control de Jesucristo. ¿Cuántos misterios existen en la vida diaria y en el universo? Para comenzar, el mundo, fuera de los que no conocen la Biblia, tienen 3 misterios que no han podido resolver. El primer misterio es el origen del universo, o el origen del ser humano. Nadie, ningún filósofo, ningún literato, ningún científico jamás podrá contestar la pregunta ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Porque para que pueda ser científico tiene que ser repetitivo. Tendrían que haber ido o haber testificado en el principio cómo fueron las cosas para poder decir de esta manera el hombre surgió o el universo se inició en la vida cósmica. Pero como nadie puede regresar al pasado, ni se puede probar científicamente, solamente se especula, se filosofa, que el Big Bang, que una explosión del universo, que venimos de una célula protoplasmática, que venimos del chango, que todos tenemos el mismo origen en un protozoario, y todo es de carácter filosófico. El segundo misterio que el ser humano no podrá nunca resolver es ¿quiénes somos? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuáles son los elementos que forman al ser humano? La Biblia es el único libro que nos da respuesta a estas 2 interrogantes. Y el tercer misterio es hacia dónde se dirige o cuál va a ser el clímax del destino final del planeta Tierra. Unos dicen, pues, van a venir los ovnis, o va a progresar, viene la época de Acuario, el mundo va a entregar sus armas, las cosas van a mejorar. Nadie sabe el final más que la Biblia. Ni siquiera el final de tu vida, ni siquiera el final de mi propia vida. Entonces, veamos cómo el mundo se encuentra en tinieblas, cómo no saben realmente, porque la única luz es Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y cualquier persona que no tenga Jesús en su vida y que no viva para Jesús y que no tenga comunión para Jesús, está en totales tinieblas. De ahí la confusión en la que el mundo vive. Vemos pues entonces claramente en el capítulo 15, versículo 1 de Apocalipsis, que se hace claro que la séptima trompeta termina los juicios de la ira de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas 7 plagas postreras se les conoce como las 7 copas del juicio, que se encuentran delineadas en Apocalipsis capítulo 16. Entonces, el séptimo sello contiene las 7 trompetas, y la última trompeta contiene las 7 copas de la ira. Todos estos juicios serán progresivos. Por ejemplo, en Apocalipsis 9, versículo 10, vemos que la quinta trompeta va a durar 5 meses. Dice Apocalipsis 9, versículo 10, y tenían colas como aguijones de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces, los juicios progresivos del séptimo sello van a ocurrir en un tiempo indefinido de tiempo. Los efectos de una sola de las trompetas, como acabamos de leer, durarán casi 5 meses. Muy bien, vamos pues a comenzar a estudiar en Apocalipsis 8 el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Cuando se abre el séptimo sello, vimos que en los
anteriores, hubo una alabanza, ¿se acuerdan? En el capítulo 6 y el capítulo 5 Apocalipsis, los ángeles, hubo un crescendo, ¿verdad? De los ancianos, de los querubines, y todas las criaturas en el cielo estaban alabando a Dios por los juicios al Cristo estar abriendo el librito con los 7 sellos. Pero cuando se abre el 7º sello, un fenómeno tremendo sucede en el cielo. Nadie habla. Todos se quedan mudos. Los ángeles, los seres vivientes, los 24 ancianos, los cristianos que ya están allá arriba en el cielo, todos se quedan petrificados en una anticipación por los juicios que han de venir. Este silencio, ¿de qué cosa nos habla? ¿Qué significa el silencio en la Biblia? Veamos 4 pasajes rápidamente, no los busquen, se los voy a leer. El silencio nos habla de la calma antes de la tempestad. Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Ante la proximidad del día del Señor, se les manda a los seres humanos no decir palabra. Salmo 76, del 8 al 9. Desde los cielos oíste y oír tu juicio. La tierra tuvo temor y quedó quieta cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Aquí se relaciona el silencio de los habitantes del universo cuando Dios se levanta para juzgar. Zacarías 2, versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Se les ordena a todos los seres que no pronuncien palabra, porque en ese momento Dios se va a levantar. Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Veamos que el acto de Dios de levantar, siempre a Dios se le pinta en la Biblia sentado. En Apocalipsis 4 lo vimos que Juan vio a alguien sentado en el trono. Y ya vimos que tenía un arco iris, las piedras preciosas de los colores que eran indescriptibles ante nuestro lenguaje común y corriente. Pero cuando se retrata la Biblia que Dios se levanta de su trono, implica que Él comienza a prepararse para juzgar. ¿Por qué este silencio sepulcral? Porque en el momento en que Dios haga esto y se pare de su trono, se acabó la misericordia. Se acabó la gracia. Se acabó el perdón. Ya en ese momento nadie, absolutamente nadie, podrá tener la facilidad, la gracia, la capacidad, la habilidad de poder decirle, Señor, perdóname. El momento en que Dios se pare es para juzgar. El tiempo de la salvación llegó a su final. Y es esta acción de Dios donde ya Dios se levanta y dice, basta. Todas las naciones, toda la burla de la historia, toda la sangre derramada, todas las críticas contra mis santos, toda la persecución contra mi iglesia a través de los siglos, todas las barbaridades, todas tus inmoralidades, todas las cosas que hiciste llegarán al final. Llegó el momento de que me entregues cuentas. De ahí la actitud en el cielo donde nadie se atrevió a decir una palabra. En primer lugar, ¿qué cosa iban a decir? Ya nadie puede decir, Señor, por favor, nada. Pero nada. Te lo pido, nada. Ya nadie podía decir absolutamente nada, porque era el tiempo en que comenzaban a ser tocadas las trompetas. En el versículo 2 dice la Biblia, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Los jinetes del Apocalipsis, que estudiamos en el capítulo 6, que abarcaron los 4 primeros sellos, destruyeron, ¿se acuerdan cuánto de la humanidad? 1/4 parte de la humanidad murió. Calculamos cuando estudiamos ese pasaje que si somos 6,000 millones de personas y fracción en el mundo actualmente,
de acuerdo al almanaque 2004, 6.200.000 personas más en el mundo. La cuarta parte serían 1.500 personas, 1.500 millones de seres humanos. O sea que en la primera parte de la tribulación mueren 1.500 millones de seres humanos. La cuarta parte. Y las copas, las trompetas, en las trompetas encontramos que muere una tercera parte. Se quema la tercera parte, lo vamos a ver la semana que entra, la hierba, la tercera parte del mar se echa a perder, la tercera parte del aire, la tercera parte de las estrellas, del sol, etcétera, etcétera. Y finalmente las copas introducen la destrucción total del planeta Tierra. Dios ha sido muy paciente con todos nosotros. Dios les ha hablado continuamente a los seres humanos a través de los profetas, a través de la historia, a través de la Biblia, a través de sus mensajeros, el mensaje glorioso del Evangelio de la gracia de Cristo en una cruz. Sin embargo, el ser humano, a través de toda la historia, y va a aumentar en estos tiempos, va a continuar mostrando rebelión e indiferencia. Están rechazando la oferta, el regalo que desde el cielo Dios le brinda a la humanidad gratuitamente, que te promete el perdón, te promete la vida eterna, si tú crees simple y sencillamente en lo que Él hizo por ti y por mí en una cruz. La intervención judicial de Dios con estos juicios que estamos estudiando pondrá fin a la rebelión, al desafío a la soberbia humana. Y culminará en la manifestación del glorioso reinado del Mesías Rey, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Veamos en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, ¿qué significaban las trompetas en la nación de Israel? Para poder entender por qué a 7 ángeles se les dan 7 trompetas. Las trompetas en el Antiguo Testamento tenían 5 significados. Significaban 5 cosas. Dice Números 10:2. Hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar. Servían para tutú, cuando tocaba la trompeta. En ese momento, acuérdense que estaba el tabernáculo y todas las tiendas de campaña de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Entonces no había fax, no había módem, no había internet, no había teléfono, y cuando oían determinado toque de trompeta significaba que se salían de sus cabañas, se salían de sus campamentos y se reunía el pueblo alrededor del tabernáculo. Entonces, en primer lugar, las trompetas servían para convocar o reunir al pueblo o movilizar al pueblo. Dice el versículo 2, y para hacer mover los campamentos. En segundo lugar, en Números 10:9, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra, contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. En segundo lugar, el sonido de las trompetas anunciaban guerra. Anunciaban la guerra. Cuando salgan a la guerra, toquen alarma con las trompetas. En tercer lugar, versículo 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. En tercer lugar, anunciaban las fiestas solemnes o santas de Dios. Anunciaban la Pascua, anunciaban los tabernáculos, anunciaban la fiesta de las primicias, anunciaban cuando un lugar se iba a llevar a cabo determinada fiesta. En cuarto lugar, Primera de Reyes 1, Primera de Reyes capítulo 1, versículo 34 y 39, las trompetas anunciaban cuando un rey subía a su trono, el acceso al trono de un rey. Primera de Reyes 1:34. Y allí
lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Versículo 39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Noten ustedes la diferencia entre el shofar y entre la trompeta. El shofar eran cuernos originales, naturales, de carneros. Las trompetas eran fabricadas de plata. Ya lo vimos en Números 10. Los cuernos no eran fabricados, eran naturales. Las trompetas eran de plata. La plata en la Biblia significa la redención. La plata, repito, significa la redención. El oro significa la deidad. La madera en la Biblia significa la humanidad. Cuando construyeron el tabernáculo, el arca, el altar, todo el tabernáculo era de madera, forrado de oro. ¿Por qué? Porque implicaba que en todas las cosas que hablaba de Cristo, porque todo el tabernáculo hablaba de Cristo, desde las lámparas, el aceite de las lámparas, vamos a ver ahora el incienso, los carbones, todo absolutamente tenía que tener estos materiales, porque arriba de la humanidad de Cristo, ¿quién estaba? La divinidad. Y todos nosotros los cristianos tenemos, ¿verdad?, igual nuestra humanidad y tenemos la naturaleza de la cual Dios nos ha hecho partícipes, la naturaleza de Dios. Primera de Pedro capítulo 1. Pero el hecho de que nosotros tengamos la naturaleza de Dios no nos hace, como se está predicando en muchos lugares, que somos dioses chiquitos. El otro día vi un predicador que dijo, bueno, si las jirafas engendran jirafas, son jirafitas. Si los leones engendran leones, son leoncitos. Y les dijo, si Dios engendra hijos, ¿qué son? Y dijo, ahí se los dejo de tarea. Él estaba implicando que te fueras a tu casa y dijeras, diositos. Pero fíjense ustedes la barbaridad. Dios nos da su naturaleza divina, pero dice Romanos que el Espíritu de Dios, o sea, la naturaleza divina, le da testimonio a mi espíritu humano de que somos hijos de Dios. Entonces, el hecho que yo tenga la naturaleza de Dios en mi vida no me hace Dios, porque la tengo junto a mi espíritu humano, y eso no me hace Dios. Dios, no hay nadie como Él, nadie jamás será Dios. Y cuando Cristo les dijo a los judíos, dioses sois, escrito está en el Salmo, dioses sois, lo estaba haciendo de una forma satírica, burlándose de ellos, porque si a los antiguos jueces se les dio el nombre de Elohim, que en el libro de los jueces, la palabra juez en hebreo significa Elohim, dice, ¿por qué se asustan si yo soy el Hijo de Dios? Y si ustedes leen el Salmo de donde Cristo cita, dioses sois, ahí abajo dice, y morirán como los hombres, porque no son dioses. Entonces, cuando nosotros no entendemos claramente esta teología acerca de la deidad, comenzamos a decir barbaridades. El hombre no es Dios, jamás seremos dioses, ni tampoco somos dioses pequeños. Somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Y finalmente, en quinto lugar, en Joel, capítulo 2, versículo 1. Hay mucho sonido de tierras en el sonido. Joel 2, versículo 1. En quinto lugar, las trompetas significan un llamado a arrepentirse. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. En vista de la proximidad de los juicios de Dios, se manda tocar trompeta en Sión. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno. Y dice la Biblia, convocada asamblea. El ayuno era una de las características, una manifestación del pueblo de Dios que estaba arrepentido. Entonces, estas 5 características de las trompetas nos hablan que antes de que venga Cristo por nosotros, vayamos al Nuevo Testamento, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52.
1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia anuncia que antes de que venga Cristo se tocará la trompeta. ¿Por qué? Porque la primera cosa que significa la trompeta en el libro de los Números, vimos, era un llamado a reunir al pueblo de Dios. Ya no es un llamado a la guerra, sino va a ser un llamado para que nosotros seamos arrebatados. Vayamos ahora a Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, donde se vuelve a repetir la misma verdad, que una trompeta anunciará el rapto de la iglesia. Y, ojo, esta trompeta solo la oirán los cristianos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos pues que todos nosotros vamos a escuchar, de repente vas a ir manejando en el camión, en el avión, en un taxi, estarás en el hospital, en tu casa, en tu trabajo, comiéndote la torta, no sé, en el lugar donde nos encontremos, vamos a oír una trompeta y diremos, ¿qué es esto? Y en segundos seremos transformados, la gente volteará, ¿dónde está Jorge? El taxi se chocó porque ya no traía chofer, aviones se estrellarán sin los pilotos, habrá accidentes de ferrocarriles, problemas de tráfico, los noticieros de la televisión se congestionarán, millones de seres humanos se desaparecieron y ahí hará su aparición el anticristo, ¿verdad? Manifestando y dando explicaciones seculares y explicaciones mundanas de lo que sucedió con un grupo de personas llamados los cristianos. Regresamos a Apocalipsis y veamos ahora qué cosa es tan maravilloso el poder de la oración. La Biblia, en este versículo del 3 al 5 de Apocalipsis 8, nos muestra de una forma simbólica el poder, las consecuencias y la forma que las oraciones de todos nosotros llegan al cielo y lo que las oraciones de nosotros provocan en el cielo. Si los santos en esta noche, si los cristianos que nos están viendo por la televisión pudieran tener en este momento, a través de la iluminación del Espíritu Santo, el conocimiento y la convicción de lo que significa orar, viviríamos de rodillas. Porque nada, escúchame, nada, absolutamente cero en esta Biblia la recibimos sin orar. No tienen porque no piden. Y si nosotros entendiéramos, como dice Santiago, la oración del justo puede mucho, al grado que ahí se cita a Elías, que hizo que en 3 años y medio no lloviera, descubriríamos el poder tan tremendo. El poder de la oración es un poder mucho más grande que el de la fisión nuclear o de que cualquier bomba atómica. Dice la Biblia en Apocalipsis 8:3, otro ángel vino entonces, se paró ante el altar. Noten ustedes, en el cielo hay un altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. A ver, vamos a ver esto. Aquí está el altar de Dios, esto es el altar de Dios, aquí el púlpito. Y este altar, lo vamos a ver ahorita en Éxodo 30, vayan buscando Éxodo 30, este altar, ahí se manda en Éxodo 30 cómo se ve construir. Aquí está el trono de Dios, y este altar se llama el altar de oro o el altar de incienso. Este altar estaba en el cuartito que se conoce como el lugar santísimo. Después de este cuartito del tabernáculo, había otro cuarto que se llama el lugar santo. Ahí estaba el candelero, la mesa, los panes de la proposición y otros objetos.
Y entonces, entre el cuarto del lugar santo y el cuarto del lugar santísimo había un velo. Y entrando tú al velo, si entramos por acá al lugar santísimo así, el velo aquí está, abrías el velo y lo primero que te encontrabas así enfrente era el altar de oro, el altar de incienso. Y aquí estaba enfrentito el arca del testimonio, o el arca de la asamblea, o el arca de donde se reunía el pueblo, pero ahí en el arca se encontraba arriba del arca lo que se conoce como el propiciatorio, con los dos querubines que estaban mirando con sus dos alas, mirando hacia el centro del propiciatorio, donde el sacerdote una vez al año, en el mes de Tishri, derramaba la sangre en el día de Yom Kippur. Ahora, esto es importantísimo porque enfrente de Dios, el tabernáculo representa, el propiciatorio representa el lugar de la cruz, el altar de la cruz. El arca representa la presencia o el trono de Dios. Y cuando Juan en el cielo ve un ángel, dice la Biblia, con un incensario, se acerca al altar de Dios, donde están, vamos a ver, las oraciones de los santos. Entonces llega otro ángel y le pone al ángel más incienso en el incensario que trae. Entonces este ángel llega aquí al altar de Dios, vamos a ver lo que hace a continuación, y dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones, y dice, de todos los santos, Apocalipsis 8:3. Pero vamos a estudiar, para entender en Éxodo 30, este altar de oro. Y vamos a ver la revelación tan preciosa que Dios nos da. Dice el versículo 1, Éxodo 30, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Versículo del 6 al 10. Y lo pondrás del velo que está junto al arca del testimonio. Vean ustedes. Las oraciones son tan preciosas que es lo que más cerca se encuentra del trono de Dios. Lo que Dios tiene enfrentito de Él, en su trono, son nuestras oraciones. Y nuestras oraciones, escucha, no entran por el lugar santo, no entran por atrás, no entran por allá. Nuestras oraciones llegan directamente a Dios. Entramos, como dice en Hebreos 10, con confianza ante el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través de la sangre de Cristo. Entramos confiadamente al trono de la gracia. Cuando tú te hincas hoy en la noche antes de acostarte y dices, Padre, protege mi casa que no se caiga por la lluvia, protege a mi esposa que está de viaje, protege a mis hijos, protege aquello. Estás subiendo tu oración y está en este momento en la noche en que tú oras, en los segundos que tú elevas tu alma a Dios, está llegando y se asimila la oración con el incienso. Vamos a verlo por qué. Con el incienso. La pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Dónde se encontraba Dios con el hombre? Se encontraba con el hombre en el lugar santísimo. Pero ¿dónde era donde el hombre podía acercarse a Dios? En el altar de oro. Y para eso Dios estableció ahí el altar de oro. Dios no va a tener comunión con ningún ser humano, ni contigo ni conmigo, más que a través de la oración. Es en la oración donde comenzamos nosotros a hablarle a Dios, a elevar nuestra alma a Dios, a hacer subir nuestras peticiones a Dios. Como dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanados. Miren, hermanos, cuando un cristiano aprende a no estar afanado, tiene victoria, ha entrado al reposo de Dios. ¿Cuántos de nosotros en esta noche no podríamos, verdad, negarlo? ¿Quién no tiene problemas? Y que ya un problema con un hijo, y que con una hija, y con el empleado, y con el chiquito, y que con el nieto, y con el trabajo, y ansiedades, y el trabajo, y todas estas presiones y todos estos problemas
Si estos problemas te llegan a ti a quitar la paz, el diablo te hace pedazos emocionalmente. Porque si tú no tienes paz en la vida y si tú no tienes dirección, pierdes la brújula. Y estás así ya. ¿Por qué? Porque ya no tienes paz. Y si no tienes paz, no puedes tomar decisiones en la vida. Entonces, es importantísimo, como dice Filipenses 4, 6 y 7, por no estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. O sea, en el momento que tengamos un problema, Padre Santo, te pongo mi hija en tus manos. Te pongo este problema en mis manos. Yo no lo puedo resolver. Es tu hijo, es tu hija, es tu trabajo, es la iglesia, es el problema de esta familia. Lo ponemos delante de Dios. Deleítate a ti mismo en Jehová, Salmo 37. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca mi reino y su justicia y todas las demás cosas te las añadiré. ¿Cómo puedo buscar a Dios su justicia? A través de la oración. Si ustedes llegasen a comprender eso, amados santos de Dios, no vivirías como vives. Confundido, incierto, inseguro, con temores miles, con miles de cosas que te rodean y que te aprisionan y que te quitan tu paz, y te traerías otra cara que la cara de cocodrilo que traes esta noche. Dice el versículo 7 de Éxodo 30, Aarón quemará incienso aromático sobre él, o sea, sobre el altar de oro. Ahí tenía Aarón que quemar el incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones. Pero ¿ya vieron? Las oraciones tienen que estar mezcladas con fuego. ¿Ya lo vieron? Quemará incienso. ¿Cómo se quema el incienso? Con fuego. En Apocalipsis 8 llega el ángel con el incienso y lo echa sobre el altar donde están los carbones, o sea, mezcla las oraciones con el fuego. La oración de los santos y el fuego que representa el juicio de Dios hace que Dios se venga de tus enemigos. La oración sin el fuego de Dios no tiene ningún efecto. Tenía el incienso que ser mezclado con el fuego. Y dice en la Biblia, cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. ¿Qué es la lámpara? Lumbrera es tu palabra en mi camino. En la mañana tenemos que venir y abrir la lámpara, la Biblia. El momento en que abro la Biblia en la mañana, comienzo a leer la Biblia, comienzo a entrar en acción y en comunión con Dios. Él me habla a través de su palabra, yo comienzo a orar, pero es necesario primero la lámpara, la luz de la Biblia, para que mi oración suba. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual de la oración. La Biblia nos fue dada para que aprendiésemos qué pedir y cómo pedir, para que no pidamos para nosotros mismos y gastemos en nuestros deleites, como dice Santiago 4:2. Entonces, qué importante era, ¿verdad?, que esto fuera, y esto nos guía de una forma maravillosa a el hábito de la oración. Versículo 8, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, o sea, que le dijo Dios a Josué, día y noche, Josué, meditarás en el libro de mi ley, la Biblia. Día y noche tenemos que encender la lámpara, día y noche tenemos que leer la Biblia. Día y noche tenemos que leer la Biblia. Quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones, no ofreceréis sobre él incienso extraño, vamos a ver qué significa el incienso extraño más adelante, ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación una vez en el año, hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Es interesante, pues, que este altar que se encuentra en el tabernáculo era una copia ¿de dónde? Del altar del cielo. Cuando Dios le dijo a Moisés, haz el tabernáculo, Dios le dio un modelo a Moisés y Moisés siguió las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, de cuántos metros, de cuántos centímetros, el arca,
todo el tabernáculo venía del cielo, porque las cosas que se encuentran en la tierra son sombra, son símbolos, son tipos de los antitipos que se encuentran en el cielo. Porque antes de que Dios hiciera las cosas que se ven, dice Hebreos 11:3, las cosas que se ven fueron hechas de lo que no se veía, por lo que no se ve es más real que lo que se ve. La eternidad, lo invisible y lo espiritual es más real que las cosas que se ven. Regresamos a Apocalipsis 8, pero antes, rápidamente, quiero mostrarles que hubo dos profetas que subieron al cielo. Uno de ellos fue Isaías, y en el capítulo 6 de Isaías, versículo 6, Isaías ve el mismo altar de incienso que vio Juan en Apocalipsis. Dice Isaías 6:6, voló hacia mí uno de los serafines, tenía en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Cuando Isaías llegó al cielo, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. Entró al altar del lugar santísimo, y cuando estaba en el lugar santísimo, desde luego que entró en el Espíritu, ¿verdad? Dijo Isaías, ¡ay de mí que soy hombre pecador, que siendo hombre inmundo han visto mis ojos! Desde luego que no vio la esencia de Dios, haber visto el resplandor como lo vio Juan, ¿verdad? Solamente los colores y el diafragma de toda la distribución de los colores y todas las cosas maravillosas. Y Isaías, al estar en el lugar santísimo, ahí estaba. ¿Y qué hizo un querubín que estaba en el arca? Agarra un querubín, un carbón donde se quemaba el incienso, saca ese carbón y lo lleva a Isaías y se lo pone en la boca. Y en ese momento le dice, tu pecado es quitado, en ese momento eres limpio, ya puedes estar enfrente de mí, dice el Señor. Lo que los carbones, lo que el fuego hizo en Isaías para quitar el pecado, es el fuego que Dios hace en Apocalipsis para juzgar al mundo. El fuego de Dios puede quemarte, o el fuego de Dios te puede calentar. Yo al acercarme a una fogata y la puedo ver, estoy calientito, pero si me acerco demasiado, me quema. Si yo acepto su calor, me beneficia. Así es Dios. Dios es fuego consumidor y te puede destruir, pero ese mismo fuego te puede calentar y darte vida. Y también Ezequiel, en el capítulo 10, versículo 2, dice la Biblia que habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Ahí se le ordena que esos carbones, algunos carbones, fueran repartidos en la ciudad. ¿Y qué cosa simbolizan los carbones? El fuego del juicio de Dios. Ahora bien, este altar, ya vimos, era el lugar más cerca al trono de Dios. En el Antiguo Testamento entraban, ya vimos, los sacerdotes 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, y tomaban los carbones encendidos del altar, donde se ofrecían los sacrificios, los llevaban al lugar santísimo para depositarlos en el altar del incienso. Afuera del tabernáculo había otro altar, pero este altar era el altar de bronce, ahí mataban a las víctimas. El altar en el lugar santísimo era de oración, el que estaba en la entrada, en el atrio, era el altar de los sacrificios, donde los cuernos amarraban los sacrificios. Ahora, después de que se encendía el incienso, ¿verdad? El incienso se levantaba hasta el cielo en señal de que nuestras oraciones siempre llegan a Dios. Miren qué versículo tan hermoso en 2 de Crónicas 30. Versículo 27. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Vamos a figurarnos, aquí están los sacerdotes, los bendecimos en el nombre de Jesús. Yevarej Adonai Beyisbereja. La paz sea con ustedes y la bendición de Dios también. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo.
Cuando tú bendices en la noche a tus niños ahí en la cuna o a los chiquitos que ya están dormidos, Panchito te bendigo, Martita te bendigo, Lupita te bendigo, tu esposa se duerme, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mi esposa que está junto a mí. Cada vez que nosotros bendecimos a alguien, ¿qué sucede? Dios ama cuando nosotros bendecimos. Y cuando nosotros maldecimos y le deseamos mal a alguien, ¿qué sucede? Esa maldición baja al infierno y llega a las narices de Satanás. Amén, amén, dice. Y el mal que tú deseas se te regresa a ti. Los chismes, la calumnias, la reputación que tú lastimes de una persona, lo tranza que seas, lo que le robes, lo que no pagues en la vida, todas las cosas para bendición o para maldición operan bajo el mismo principio espiritual, para beneficiarnos o destruirnos. Todo lo que hagas, todo lo que hago, nos va a regresar, tarde o temprano. En el Antiguo Testamento, pues, ¿verdad?, había que quemar el incienso con el fuego del altar. Ahora recordamos que no se podía echar incienso ahí en el altar extraño. La composición que Dios le dio a Moisés para fabricar el incienso tenía que ser de acuerdo a la fórmula divina. No podía cualquier persona ahí, échale eso, hombre, ahí para que sube el humo. Nada, se llamaba fuego extraño. ¿Qué significa esto? En primer lugar, ¿qué significa el altar? El altar en la Biblia significa dos cosas: el lugar de la comunión y el lugar del sacrificio. ¿Y qué significa el lugar de la comunión y el lugar del sacrificio? El altar en la Biblia simboliza la cruz de Cristo. Apúntalo. El altar, siempre que te encuentres en la Biblia, el altar simboliza la cruz de Cristo, porque fue en la cruz donde Dios se encontró con el ser humano, y es en la cruz donde el único sacrificio del Hijo de Dios fue aceptado por Dios en su justicia. En ningún otro lado el ser humano se puede encontrar con Dios más que a través de la cruz. Como el altar, síganme con cuidado, es el símbolo de la cruz de Cristo y el incienso simboliza las oraciones, significa que nuestras oraciones solo pueden llegar a Dios si pasan a través de la cruz. Juan 16, el Señor Jesús lo explicó de esta manera. Juan 16, versículo 23 y 24. En aquel día, dijo Jesús, no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Versículo 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ninguna oración de acuerdo a la Biblia, ninguna, ni la de Santa Rita de Casia, ni San Cayetano, ni San Cirindano, ni Juan Diego, ni nadie, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser escuchados, en que podamos ser salvados, en que podamos entrar al cielo más que en el nombre de Jesús. Si no es en el nombre de Jesús, cuando tú terminas de orar, no sube al cielo. Es fuego extraño.
Por eso la diferencia entre una oración de una persona que no es cristiana y una oración de uno que es cristiano es muy simple de discernir. Escucha cómo lo ora la persona. Si una persona ora, Padre, das por sus alimentos, amén, como en el cine las oraciones que hacen por todos lados y los religiosos, te das cuenta que no son cristianos. El cristiano siempre dice, en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. Porque sabemos y estamos conscientes que si no fuera por ese nombre, si no es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el Padre no me escucha. El Padre me escucha no porque yo le pida, y porque le llore, y porque ayune, y porque me vaya a la villa 8 kilómetros arrastrándome, o porque me pongo un costal de nopales atrás en la espalda. A Dios no lo mueve nada. Él no quiere sacrificios. Él no es un Dios emocional o sentimental que lo muevan los chillidos de doña Cholita y chille, y porque está viuda, y porque es pobre, porque tiene lepra, o porque él está paralítico. A Dios no lo mueve nada de eso. A Dios lo mueve la cruz. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Hebreos 11:6. Si no es a través de lo que hizo Jesús en la cruz, Dios no me escucha. ¿Por qué me escucha Dios? No porque yo sea muy bueno, no porque me haya portado bien, no porque haya puesto nopales en mi espalda, no porque 40 días sin ayuno. Dios me escucha simplemente porque le digo, Señor, vengo ante tu trono en el nombre de tu Hijo, en los méritos de tu Hijo, en la justicia de tu Hijo, en la santidad de tu Hijo. Señor, yo soy un pobre, desvalido, lisiado, que todo lo que tengo es por causa de tu Hijo, y vengo a que me aceptes en Él, amado. En Él somos aceptados. No por nuestras justicias, no por nuestras obras, por los méritos de Jesucristo. Y entonces, ¿qué sucede? Hay cristianos que, pues no me acerco a Dios porque me siento muy culpable. Es porque anoche forniqué con mi novio, no creo que Dios me perdone. Ya tengo una deuda que no pago y no he pagado. Cuando venimos a Cristo, recuerda una cosa, Dios no va a ver lo inmundo que tú estás en el momento que te acerques a Él. Dios va a ver dos cosas cuando nos acercamos a Él. Número uno, si estás arrepentido de lo que tú hiciste. Y si estás arrepentido, no importa lo que hayas hecho, Señor, ahora en el nombre de Jesús, lávame, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ya no tienes por qué seguir hoy o mañana con esa conciencia culpable que te atormenta y que te impide vivir para Dios. Tienes que entender, cristiano que me escuchas, que hay perdón en la sangre de Cristo. Que Dios está esperando todas las noches, todas las mañanas, a que nos acerquemos a Él. Y Él tiene misericordia de nuestras vidas. Pero por la ignorancia de la palabra de Dios, muchas personas le ofrecen fuego extraño a Dios. Sin la cruz no puede haber oración. Veamos un ejemplo para terminar en Lucas 1. Una ilustración del padre de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías. Y veamos cómo este hombre nos ilustra todo lo que estamos hablando. Dice Lucas 1, versículos 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, otra vez recuerden, Zacarías era el papá de Juan el Bautista, era sacerdote. Ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, Zacarías era un legítimo sacerdote del orden de la tribu de Leví y descendía de la casa de Aarón. Aconteció que ejerciendo el sacerdocio conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer, ¿qué cosa? ¿Qué hacía el sacerdote de acuerdo a Éxodo 30? Tenía día y noche que ofrecer incienso. Cuando Cristo vino, tenían que rolarse el turno los sacerdotes. Pero en esta ocasión, el Espíritu Santo retrata que el turno lo tenía el papá de Juan el Bautista. Le tocaba ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, o sea, a la hora de la oración. Regresamos y terminamos en Apocalipsis 8 y vemos
que cuando el ángel se acerca con el incensario al lugar santísimo donde se encuentra el altar, con los carbones encendidos, otro ángel le da más incienso, Apocalipsis 8:3, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Aquí el cuadro que se nos describe es el siguiente. Dios está sentado, se abre el séptimo sello, un silencio sepulcral en todo el universo, y en ese momento el ángel entra, pone el incienso que faltaba de las oraciones de todos los santos y lo agrega al incensario que tiene enfrente de Dios el trono con los carbones encendidos, y en ese momento sucede algo tremendo. Versículo 5. Y el ángel tomó, o sea, ya que el incensario estaba lleno, con todas las oraciones, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Después de hacerlo, arroja los carbones mezclados con las oraciones de los santos, simbolizando que los juicios de Dios que van a caer sobre este mundo son el resultado de nuestras oraciones. ¿Cuántas veces todos nosotros hemos dicho, Dios mío, ¿por qué no agarran a todos los asesinos, a todos los secuestradores? ¿Por qué esa mujer que me dejó y que lastimó a mis hijos? ¿Por qué ese padre que me abandonó y dejó a mis hijos? ¿Por qué ese padrastro que me violó? ¿Por qué todas las injusticias y todas las cosas que hemos sufrido? Absolutamente todas. Los mártires que han muerto, los mártires de la Inquisición que por 500 años, los que fueron echados a los leones durante 350 años en los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, los profetas que mataron, todas las cosas que el mundo nos ha hecho a nosotros, se las ha hecho a Dios. Porque dijo Dios, el que toca a mis ungidos, toca la niña de mis ojos. ¿Te das cuenta qué peligroso es tocar a un cristiano o a un hermano tuyo en Cristo, una hermana tuya en Cristo? Estás tocando el manto de Cristo, porque es tu hermano, y tu hermana y tu hermano forman parte del cuerpo de Cristo. El daño que tú le hagas a un cristiano, un hermano, una hermana tuya, se lo haces a Jesús. Y si esa persona, si esa mujer se hinca y le dice, Padre Santo, mira a mi esposo, Padre, mira a mi padre, Padre, mira a este hijo que tengo, Padre, mira a este empleado que tengo. El momento en que pedimos, Padre, ayúdanos, porque hay gente que nos está haciendo mal, y oramos en lugar de maldecir a esa gente, oras por tu esposo, oras por ese vecino, oras por esa persona, fuego se mezcla en el cielo y Dios contesta con relámpagos, con truenos, juzgando a esa persona. Vamos a terminar en el libro de Romanos. Y ahora entendemos lo que significa el capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 en adelante. Ahora lo vamos a entender para terminar. No nos manda Dios, no debemos vengarnos. Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ¿qué cosa sucede? Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Qué significa? Que el momento en que yo le pago bien por mal a una persona, en ese momento, Padre Santo, yo te pido por esa persona, me debe dinero, no me ha pagado, esa persona me está calumniando, esta persona dijo esto de mí, mi esposo esto, mi padre esto, etcétera, etcétera. El momento que nosotros no actuamos en venganza y oramos y dejamos que Dios actúe, en ese momento, lo que mueve a Dios a trabajar en la vida de tu esposo, en la vida de tu hijo, en la vida de nuestros enemigos, es que no hagamos justicia,
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ascuas o comienzas a amontonar sobre tu esposito, no te imaginas le ir como en feria. Pero tú síguele haciendo sus huevitos con chorizo, tú síguele poniendo sus pantuflas, tú síguele haciendo de comer, ¿verdad? Y síguele haciendo las cosas que Dios te manda, y cuando Dios ve que tú actúas de esa manera, porque lo haces por fe, porque es la fe la que nos mueve a no defendernos en estas circunstancias, Dios obra. Ascuas comenzamos a amontonar. Dice el versículo 21, no sean vencidos de lo malo, sino venzan el bien con el mal. Vengarnos es agravar la situación. Dejarle a Dios el juicio es ser victoriosos. El propósito de nuestras oraciones, recordémoslo, no es para hacer la voluntad del hombre en el cielo, sino para hacer la voluntad de Dios en la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, aunque cuando muchas veces esto involucre los juicios de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, oh Dios, y no la nuestra, en el cielo y en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos, Señor, a todos los que nos hacen mal. No permita, Señor, que caigamos en tentación, porque tu palabra lo dice. Sabe Dios librar de tentación a los justos y a los piadosos. Líbranos del mal, Padre. Líbranos de la conspiración y de los enemigos que se juntan en contra de tu pueblo, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante contra tu pueblo en juicio, porque esta es la herencia que Dios nos ha regalado. El que conspire contra ti, dice el Señor, conspira contra mí. No temas, no teman, manada pequeña. Mi mano fuerte te sostiene y yo soy el Todopoderoso. Yo soy tu escudo y tu galardón es grande en sobremanera. No tengas miedo. Yo estoy contigo, no te dejaré, nunca te desampararé. Por cuanto a mí has puesto tu confianza, yo también te libraré. Te mostraré mi salvación. Te sacaré del pozo de tu desesperación y te libraré de todos tus temores. Por cuanto eres un hombre de oración, porque eres una mujer que vives de rodillas, yo también te mostraré mi grandeza y tú serás instrumento de mi gracia. Porque tu palabra dice, límpiense los que llevan los instrumentos de Jehová. Padre, te damos gracias porque tú amas la santidad y la verdad en lo íntimo. Y los que suben a tu monte y los que entran a tu lugar santísimo son los que entran mediante el camino que Cristo pavimentó con su sangre. Y ya podemos entrar a través del velo que era el cuerpo de Cristo, sin ningún intercesor, sin ninguna persona a quien pedirle más que el nombre de Jesús. Gracias por este privilegio, de que en este momento está subiendo ante tu trono y lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, como estas oraciones que estamos en este momento haciendo, Señor, son como un incienso, un olor agradable a tus ojos, a tu vida, porque tú amas las oraciones de tus santos.